Tenemos una nueva o vieja colección de milagros. Tenemos milagros nuevos hoy, o viejos. Hemos hablado muchísimas veces de milagros, cada tanto tenemos un lote, ¿no? Bien. Vamos a empezar por el Concilio Vaticano, que creo que acuñó una definición de milagro. Después de hondas deliberaciones, juraron ahí en ese concilio que el milagro era un fenómeno inhabitual, anormal y en algunas oportunidades público. Bueno, es una idea del milagro, pero bastante vaga, porque ya que estamos, podemos decir que hay muchos sucesos inhabituales, anormales y en algunas oportunidades públicos que no son ciertamente milagros. Otros van al diccionario cuando quieren saber qué es un milagro y comprueban que el milagro proviene del latín mirare, que sugiere en su más estricto sentido mirar con un matiz de admiración. Pero si estamos viendo lo que es un milagro, bueno, no nos sirve. La definición del diccionario no sirve. El caso es que en el transcurso de los siglos del cristianismo, saber qué cosa era un milagro o si un hecho era milagroso o no, desde luego ha dado lugar a distintas posiciones, incluso errores del entendimiento. Un ejemplo, aunque un eclipse de sol sea un espectáculo insólito que provoque nuestro estupor, no es por cierto un milagro, de manera que no basta el carácter insólito y que provoque estupor para que un hecho sea un milagro, ¿no? Bien, San Agustín fue el primero en intentar circunscribir el hecho milagroso, acotarlo, definirlo. No dejaba de reconocer, nuestro amigo, el obispo de Hipona, la evidencia de la mano de Dios, pero desmentía su carácter sobrenatural. Fíjese qué raro, ¿no? San Agustín negaba el carácter sobrenatural de los milagros. Él decía que los prodigios eran elementos ya contenidos en la naturaleza de las cosas, y si Dios se manifestaba por un medio aparentemente inhabitual, lo hacía solo para reafirmar con mayor claridad su presencia. Decía San Agustín en su texto sobre el Evangelio de San Juan, cito a San Agustín, las maravillas que Dios nos ofrece en el mecanismo del universo se nos han llegado a ser tan familiares que han terminado resultándonos banales. Casi nadie presta así la menor atención al asombroso poder que Dios manifiesta en un simple grano de trigo. San Agustín aseguraba que Dios se guardaba el eventual cumplimiento de hechos muy extravagantes, muy extraños, para que los hombres insensibles ante las maravillas cotidianas resultaran cada tanto impresionados por la presencia del Creador. Bueno, o sea que los hace Dios para compadrear los milagros cada tanto. San Anselmo y posteriormente Santo Tomás de Aquino renovaron esas teorías. Ellos creían que el milagro era la estricta manifestación del poder divino y no consideraban milagro a las diversidades de la creación. Con el auge del racionalismo comenzó a impugnarse esta noción de trascendencia divina. Y ahí llega el amigo Montaigne, que toma el milagro del siguiente modo. Dice Montaigne, es el producto de la ignorancia que padecemos sobre la intimidad de la naturaleza. Es decir, Montaigne creía que lo que reputábamos milagroso no era más que algo cuyo natural funcionamiento desconocíamos. No sé, a mí no me satisface mucho este decir de Montaigne, ¿no? Este pequeño juicio contenía, el juicio de Montaigne, ¿no?, en potencia las críticas que formularon seguidamente Hume o Voltaire. Para estos pensadores, el milagro resultaba imposible porque significaba una intrusión del libre albedrío y del azar en el determinismo de las cosas. Dijo David Hume, la ciencia avanza a veces con tanta rapidez y con tanto alcance que parece incluso usurpar los poderes divinos. Bueno, qué sé yo. Hace ya 25 siglos se realizaban peregrinaciones multitudinarias a los templos de Kos en Atenas o en Alejandría. Digo, lugares dedicados a Asclepios, a Esculapio, si usted quiere, el dios de la medicina. Iban estas personas, ya en los tiempos clásicos de Grecia y después durante el helenismo,
en pos del supuesto poder curativo del dios Asclepios. Las personas depositaban en Atenas, en Alejandría, joyas, objetos de plata, que tenían la forma de aquello que les dolía. Forma de mano, de pie, de ojo. Entonces usted, por ejemplo, ¿qué le duele? El estómago. Bueno, usted llevaba un objeto de plata en forma de estómago. Bueno, Pausanias cuenta que existían en aquellos lugares 6 grandes piedras que conmemoraban las curaciones más sorprendentes de Asclepios, y aparecían en aquellas piedras más de 60 historias. En cada piedra había 60, quiere decir que si había 6, por lo menos a 360 lo curó Asclepios. La gente que iba allí se sometía a un extraño ceremonial, ¿no? Cada uno debía esperar su turno, y esperaban ahí refugiados bajo una puerta que comunicaba el templo con una fuente. Allí se podía dormir, te permitían dormir mientras hacías la cola, como en los recitales de Sabina. Los que esperaban se sumían en un estado casi hipnótico, como en los recitales de Sabina. Y decían que ese sueño convenía porque Asclepios aprovechaba para aparecerse durante el sueño y conceder la curación mediante procedimientos de lo más extravagantes. Uno de estos procedimientos fue el que utilizó para curar a un señor de Argos que era tuerto, un tuerto argivo, ese es el gentilicio de Argos. Este hombre de Argos era tuerto, y ser de Argos y ser tuerto es casi una paradoja, porque ya saben ustedes que el personaje llamado Argos tenía 100 ojos a falta de uno. Pero estamos hablando de Argos la ciudad, no de Argos el de 100 ojos. Este hombre era argivo y era tuerto. Y a Asclepio se le apareció con un líquido preparado por él y se lo tiró allí donde tenía que estar el ojo, ¿no? Largo tiempo sobre el vacío párpado estuvo Asclepios derramando líquido. Más tarde el argivo advirtió que tenía un ojo nuevo. Extraordinario, ¿eh? Repito, advirtió que tenía un ojo nuevo. Debe ser extraordinario advertir que uno tiene un ojo nuevo, especialmente si uno es tuerto, porque si uno no lo es, tener un ojo nuevo casi es un descubrimiento patético y espeluznante. Imagínense que usted se va a afeitar y nota que tiene un ojo nuevo. No sé dónde, por otra parte. Claro, se da cuenta que tiene un ojo nuevo. Tal vez en medio de la frente, como el escritor tibetano Lobsang Rampa. Casi con suerte, le diría. Claro. Y uno, al notar ese ojo supernumerario, siente una especie de inquietud más que la sensación de fortuna, ¿no? Sí. Porque a veces la cantidad no es la calidad. No, yo prefiero tener 2 ojos buenos, sí, que no 3. Que no 3 buenos. O más o menos. Bien. Las personas de 3 ojos suelen ser un poco feas, vamos a decirlo redondamente, ¿no? Yo veo una mina de 3 ojos en un baile y no la saco. Aunque esté buena, pero a bailar. Es que los 3 ojos apunten para el mismo lado, ¿no? Claro. Bueno, dicen los refutadores de leyendas que algunos sacerdotes médicos de aquel lugar aprovechaban aquel profundo sueño de los que esperaban para llevar a cabo tratamientos, aunque sea elementales tratamientos, dicen ellos. Bueno, muy elemental no debían ser para ponerle un ojo, ¿no? Un tipo. Un refutador de leyendas puede decir que varias cosas puede decir primero que eran mentiras. Lo primero que yo diría si fuera refutador de leyendas es esto, es mentira. Sí. Nadie le echó ningún líquido a ningún tipo, ni le apareció un ojo nuevo. Pero también a veces los refutadores funcionan de este modo. Le cuentan, a un tipo que se durmió frente a un portal se le apareció en sueño Asclepios y le hizo nacer un ojo nuevo. Refutación, seguro que eran los médicos mientras el tipo dormía y no Asclepios. ¿Cómo? ¿Y el ojo nuevo no los asombró? No le parece, bueno, qué sé yo. Lo asombroso en este caso para el refutador de leyendas era la aparición de Asclepios en el sueño, pero el ojo nuevo no.
Bueno, a mí me impresiona más un ojo nuevo que todos los asclepios del mundo. Es más fácil refutar el tema de la aparición. Si usted el ojo lo ve ahí, Bueno, pues si ve el ojo, la historia es verdadera, pero no estamos viendo el ojo, estamos oyendo la historia, que es otra cosa. yo le creí lo del ojo. Bueno, yo no. En el budismo y en el islamismo se registra una escasa propensión al milagro. La existencia de Dios se evidencia, como hemos dicho muchas veces en el Islam, a través del orden y la belleza del mundo. Así que la figura del milagrero siempre fue considerada herética en el Islam, ¿no? Los protestantes admiten solo, los luteranos, por ejemplo, solo el hecho milagroso en los relatos bíblicos. Martín Lutero alegaba que los prodigios consistían servían para convencer, ¿no? Pero que resultaban innecesarios una vez que la fe había quedado establecida. Así que, como él daba la fe por establecida, decía que por esa razón ya no había milagro, ¿no? Bueno. Hay un milagro budista, hablando de este rechazo de los budistas al milagro. Hay una historia, que cuentan los budistas, que es aquella del monje que pasa por un pueblo donde alguien, tal vez en un festival o en una kermés, andás a ver, había puesto un objeto, un bol de jade, creo que era, en la cima de un palo enjabonado, podríamos decir. No creo que estuviera enjabonado, pero a los efectos de este programa conviene enjabonado. Y bueno, ahí estaban todos los tipos que iban a la romería, ¿no? Tratando de subir al palo enjabonado, y ninguno podía. Y arriba estaba ahí el bol de jade muerto de risa. Y el monje budista entonces levantó vuelo y se hizo con aquel objeto. Y enseguida lo echaron de la congregación por hacer milagros al cohete. Y está bien, ¿no? Está bien. Bueno, está mal gastar pólvora en chimangos, así que han existido centenares de santos con extraños poderes, ¿no? Vamos a hacer un pequeño catálogo. Aquí hemos hablado de San Francisco de Asís, que hacía toda clase de milagros, incluso levitar. Levitar, esa es una palabra que parece como de sastrería, ¿no? Nos remite a la levita, pero bueno. Parece que San Francisco volaba un poquito. Su hermano Leo fue el que escribió la biografía de San Francisco, y él nos dice, bueno, mi hermano volaba un poco, ¿no? No en las kermés. Sí, algunas veces lo veíamos separado del suelo, dice Leo, o a veces iba hasta la copa de un árbol, pero a veces ganaba altura, hasta el punto que veíamos nada más que como una pequeña sombra en el cielo, y era él, ¿no? Gritábamos desde abajo, ahí está San Francisco, o mejor dicho, ahí está Francisco, porque entonces no era santo. Nadie lo es antes de morirse, ¿no? Algunos teólogos estimaban que un grado de espiritualidad llevado a extraordinarios niveles podía elevar materialmente determinados cuerpos, ¿eh? Hacían todo eso para no admitir que volar era un milagro, especialmente si uno es un señor, ¿no? Si uno es una langosta, no. Una langosta que vuela no es un milagro, un señor que vuela, sí. Bueno, muy bien, Santa Teresa de Ávila, que no era un señor, sino una dama, afirmaba que sentía algunas veces una liviandad tal en todo su cuerpo que en varias oportunidades sus pies perdían el contacto con el suelo. Otro que también volaba era Simón Mago, entre otras muchas maravillas. Simón Mago convertía las piedras en pan, se convertía en serpiente o en cabra, en cualquiera de las dos cosas, no es que no se sabía, ¿no? Yo la primera vez que leí esto creí que se convertía en serpiente o en cabra, era una duda del cronista, que había visto en qué se convertía Simón Mago y no había sabido discernir si se trataba de una serpiente o de una cabra. Bueno, pero no, se convertía a veces en serpiente, a veces en cabra. A veces aparecía también con dos caras, creaba oro y según algunos los muebles de la casa se le presentaban por sí solos para el servicio.
Como sabemos, su muerte fue precisamente durante el ejercicio de uno de sus milagros. Simón le había asegurado a su tocayo, el apóstol Pedro, que era capaz de volar por los aires. Y para demostrarlo, efectivamente voló. Pedro, celoso, le imploró a Dios que lo estrellara, y Dios le concedió esta gracia. Así fue entonces que, a lo mejor no sé si porque Dios escuchó a Pedro o porque algo le falló a Simón. Había una multitud mirando aquel vuelo y Simón se precipitó y fue el primer accidente aéreo de la historia. En otro orden se aseguraba que Santa Catalina de Siena, cuando entraba en éxtasis, caminaba sobre brasas ardientes como si tal cosa. En los libros vaticanos se ha perdido la cuenta de los pedazos de hierro caliente que solía tomar por diversión dije, San Francisco de Paula en sus manos. Cuando no tenía nada que hacer agarraba un fierro caliente. No solo hacía eso, parece que tenía por costumbre sumergir los brazos en aceite hirviendo y siempre salía ileso. Y él decía, sin embargo, que no se trataba de milagros. Afirmaba ser tan rústico que el fuego y el calor no le hacían nada. Y una última curiosidad, son bien conocidos los milagros de San Gennaro en Nápoles. 18 veces al año, muchas veces, una vez por año creo que es, la sangre del santo que está encerrada en una botella se hace líquida. Cuando era chico escuchaba yo que la sangre de San Gennaro se licuaba y no tenía idea de lo que realmente ocurría, ¿no? En verdad hay en una botella unas costritas de sangre que están allí y que cada tanto, no sé en qué fecha, se vuelven líquidas. Ese es el milagro, ¿no? Yo pensaba en una licuadora, qué sé yo. Alejandro Dumas cuenta la historia de un general francés que ocupó Nápoles a principios del siglo XIX y corrió a la catedral donde se producía este milagro y se fijó si la sangre se había licuado. Parece que los napolitanos dicen que cuando este milagro no sucede, vienen épocas de terribles desgracias. En general siempre vienen épocas de terribles desgracias. El caso es que el general francés vio que la sangre estaba allí sin licuarse y todos los napolitanos decían que en realidad no se producía el milagro por culpa del invasor. Entonces el francés se inquietó pensando que podía venir una reacción popular y entonces se anticipó a esta reacción. Fue a ver al oficiante de la catedral, lo amenazó con un revólver o con un pistolón, qué sé yo, le prometió volarle la tapa de los sesos si la sangre de San Gennaro no se licuaba dentro de los inmediatos 5 minutos. Esto era amenazar al oficiante, pero también al santo, ¿no? Y amenazó con reducir a escombros la ciudad. Según dicen, el prodigio se apresuró a tomar el ultimátum en serio. Así que la sangre se hizo líquida, o por lo menos así lo comunicaron las autoridades a la gente. Este es un milagro realizado por San Gennaro bajo la amenaza de un general francés. El único caso de milagro realizado bajo la influencia de un revólver. Bien sabemos que en estas épocas los milagros tienden a ser menos frecuentes. Y me gustaría volver sobre estos dichos del barón de Montaigne respecto a ser los milagros nada más que una consecuencia de nuestra ignorancia de las verdaderas causas de los sucesos. Repito, Montaigne dijo: los milagros no son nada más que una consecuencia de nuestra ignorancia sobre las verdaderas causas de los sucesos de la naturaleza. Desde luego hay milagros falsos, si es que no es que todos lo son, ¿no? Pero uno puede creer que el Mar Rojo se abrió en dos para dar paso al pueblo hebreo huyendo de Egipto, o puede creer que tal cosa no ocurrió, que tal cosa es una invención. Lo que no me parece es lo que le parece a Montaigne. Tal vez el Mar Rojo se abrió, pero por causas enteramente naturales, dice Montaigne, que nosotros en nuestra ignorancia no alcanzamos a discernir. Hay en el agua, pensaría Montaigne, unas propiedades que nuestros científicos no conocen, por eso se abrió el mar ese día y ningún otro. No sé, ¿no?
Uno puede creer que el cuento según el cual el sol se detuvo para mejor observar un triunfo militar es mentira. O puede creer que es verdad y que es un milagro. Lo que no puede creer es que si se detuvo el sol es por unas causas que nosotros desconocemos. Es decir que efectivamente el sol se detuvo, pero no sabemos por qué, debido a nuestro atraso. Bueno, no estoy de acuerdo con esa consideración de Montaigne. Además, si consideráramos milagrosas todas las cosas que no entendemos, habría más milagros que nunca. En mi vida todo sería milagroso. Por ejemplo, un timbre. Suena el timbre en mi casa. Milagro. Que no sé cómo funciona el timbre. ¿Qué sé yo? Y en mi ignorancia digo, bueno, ciertos dioses me han hecho escuchar esta campana que viene no sé de dónde, sin que se vea el músico que la acciona, que eso no me gusta. Bien, digo, si el milagro implica la abolición de una ley natural, se explica que a los budistas esto no les gustaba mucho, porque por ejemplo sería una especie de alteración del karma. Si es que a alguien le sucede algo milagroso o inmerecido. El budismo presupone que todo todo lo que te ocurre es merecido. Casi todas las religiones ordenadas suponen eso. Yo creo que es peor un infierno inmerecido, ¿no? Que un infierno merecido, porque vos te vas al infierno y sabes por qué te vas. Claro. Pero de algún modo te consuela saber que hay un orden, que el universo tiene un propósito, y además te sirve porque si sabes que, no sé, que comete actos impíos se va al infierno, la forma de no ir al infierno es no cometiendo actos impíos. Ten cuidado. Pero si el infierno es una casualidad, no solo si es un milagro en este caso, sino si te pasa de cualquier, no importa, sos bueno, sos malo, te vas al infierno. Ese es el verdadero infierno, un infierno injusto. Ese es el verdadero infierno, un infierno injusto. Cuando a uno le suceden las cosas y no sabe por qué, y no hay ninguna razón para que te suceda, ese es el peor infierno, porque no cumple con ningún precepto moral, no sirve a ninguna cuestión edificante. Y bueno, tenés un infierno encima, no es edificante, ¿para qué lo tenés? Creo que ese infierno es el único de cuya existencia estoy cierto, y que es este mundo en el que vivimos. Bien, vamos a terminar con esto de los milagros, porque ya me cansé también. Ya me cansé de esperarme. Claro, no ocurrió nada. Todo el tiempo aquí, a ver si por casualidad algo levantaba vuelo. Usted tocó el tema para ver si... Claro, yo lo estaba mirando a Simonazzi a ver si tenía, y si no se separaba un poquito de la silla. Intenté levitar. Se separó, pero siempre algo deja apoyado, como el abuelo. Claro, exactamente. Intentó levitar, ¿no? Intenté levitar, pero no resultó. Ya nadie levita, dijo el sastre. ¿Qué va a hacer? Bueno, nosotros, en recordación de aquel milagro en que el sol se detuvo, y de aquel milagro en el que el mar rojo se abrió, escribiremos esto que es una mezcla de caminos en el mar y el sol esperando a que terminara una batalla, ¿no? Caminito soleado es la mezcla de ambos milagros, y lo escucharemos. No, vamos a escuchar Caminito Soleado, sí. Que es el disco 4, número 19. ¿Será cierto? Milagro, si lo Milagro, Un milagro, Un milagro. Dos milagros, el milagro de memoria y otro de desmemoria en todo caso. Bueno, adelante, don Carlos.